Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar en JavaScript algunas estructuras de control y las estructuras repetitivas. Recordemos que las estructuras de control en programación nos permiten controlar el flujo de la información durante la ejecución de nuestro programa. Dentro de las diferentes estructuras de control tenemos el if y el switch. Cada una de ellas tiene un fin común y una finalidad al utilizarlas en nuestros programas. Vamos a analizar un poco la estructura de ese if y de ese switch. Para comenzar, vamos a empezar a identificar cada una de las posibles estructuras que tenemos disponibles al momento de usar un if. Un if podemos usarlo de la siguiente forma. Siempre va a iniciar con la palabra reservada if. A continuación viene la condición que nosotros deseamos evaluar. Es muy importante tener en cuenta que si esa estructura if no tiene más de una sentencia, podemos omitir las llaves. En esta ocasión les recomiendo que siempre utilicen las llaves para prevenir futuros errores. Y aquí vamos a colocar las diferentes sentencias que vamos a analizar dentro de esa estructura de control, ¿Cuándo se debe utilizar una estructura de control? Una estructura de control se usa normalmente cuando el requerimiento del software o del programa requiere aplicar alguna restricción especial, como por ejemplo, efectúe una operación si el número es mayor que 0, o por ejemplo, aplique un descuento si la persona llevó productos por encima de 100,000 pesos o 100,000 dólares, etc. E incluso podemos validar la edad de una persona también. Y a partir de estos criterios vamos a ejecutar algunas sentencias. Esta estructura de condición tiene una variante. Esta variante nos va a permitir evaluar un caso contrario por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condición principal no se cumple, entonces se va a evaluar el caso contrario. ¿Cómo sería esa estructura? If, viene la condición, viene la palabra else, y esa palabra else también tiene su apertura y su cierre. Acá tenemos las sentencias y aquí tenemos las sentencias. Ese caso contrario en la estructura if, en ocasiones nos vemos en la necesidad de evaluar ese caso contrario, que no sea por defecto. Es decir, si nosotros deseamos evaluar una condición en caso contrario, ¿cómo sería esto? If condición tenemos el else, colocamos otro if y con esto tenemos ese tipo de evaluación. La ventaja es que no dejamos al azar el caso contrario y podemos desencadenar una serie de condiciones en caso de que necesitamos evaluar múltiples excepciones dentro de nuestras evaluaciones. Ya el último else if podemos evaluar un caso contrario.
Esta evaluación del caso contrario indica que si no se cumple ninguna de nuestras condiciones, pues va a evaluar o a efectuar la operación por defecto en el else. Vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo en JavaScript. Tenemos este sencillo ejemplo en donde estamos teniendo dos valores. Estamos efectuando una operación de suma y simplemente deseamos evaluar si el resultado que nos da esta suma es un número par. Entonces, como puedes notar, tenemos el operador módulo, el cual nos permite obtener el resto de una división. Si esto es igual a 0, significa que el número es par. En caso contrario, fíjense que tenemos un else por defecto, que si no se cumple esta condición, entonces es impar. ¿Por qué? Porque asumimos un else que es impar. Porque el número puede ser par o impar, no tiene otro tipo de valor. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para verificar si este valor es impar en caso que quisiéramos evaluarlo? Simplemente aquí en este else vamos a colocar if resultado porcentaje 2 es diferente de 0. Entonces, en caso contrario, pues el número es impar. Con esto, pues podríamos observar que tenemos las dos evaluaciones. Tanto si se cumple como si no se cumple. Este tipo de evaluación es muy útil en la vida real del programador. ¿En qué momento se debe usar cada una de estas estructuras? Eso sí depende ya del requerimiento del programa que se esté llevando a cabo. Hay ocasiones que el programa es suficiente únicamente aplicando la primera opción, así como debemos aplicar la segunda estructura porque debe existir un caso contrario de ese resultado. Como por ejemplo en este ejercicio de cálculo de una nota final, donde si el alumno saca por encima de 3 pasó la materia, en caso contrario pues perdió la materia. Muy bien, vamos a continuar con la segunda estructura de control. Esta estructura de control es el switch. ¿Cuál es la estructura básica de un switch? La estructura del switch viene de la siguiente forma. Tenemos la palabra reservada switch. Dentro del paréntesis vamos a colocar la variable que deseamos evaluar. Y dentro de las llaves colocamos los diferentes casos. Los casos corresponden a los posibles valores que esa variable puede llegar a tomar. ¿Cuántos casos pueden existir dentro de un case? Eso depende de la cantidad de posibilidades que se puedan almacenar en la variable. Y siempre va a existir un caso por defecto. Ese caso por defecto se cumple si ningún caso anterior se ha cumplido correctamente. Es importante tener en cuenta que en cada caso existe un break. El break es una palabra reservada que vamos a utilizar muy a menudo para interrumpir, para cortar la ejecución del flujo del programa. Porque, ¿qué pasa si no colocamos un break? Él va a continuar evaluando los casos. Y el default, pues en algunas ocasiones se acostumbra a colocarle un break. No es necesario, pero por buena práctica se debe colocar. Este default funciona como el else dentro del if, ¿sí? Que es el último caso
que nosotros vamos a tener en cuenta en caso de que no se cumpla ninguna condición anterior. ¿Cómo funciona este case? Vamos a verlo en un ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo y simplemente queremos pagar una nómina cuyo salario base son 2.000 pesos, 2.000 dólares, 2.000 euros, bueno, el valor, la moneda que ustedes quieran. Tenemos 3 categorías de empleo. A este señor le vamos a pagar el 5% de bonificación, al conductor se le van a pagar el 10% de bonificación, al señor de oficio varios se le va a pagar el 30% de la bonificación. Tenemos definido constantes, el salario base es una constante, no va a cambiar. Tenemos el LED para definir variables, que el sueldo sí es variable, es cambiante. Tenemos el rol, el cual pues va a almacenar el rol específico que el usuario seleccione. Aquí tenemos los posibles incrementos para cada uno de ellos. Tenemos acá el prompt. Recordemos que este prompt se utiliza en JavaScript para mostrar una ventana para introducir datos. Estamos simplemente mostrando un menú y el usuario puede escribir el número que él guste. Fijémonos que tenemos 3 casos, que son los 3 cargos que puede desempeñar un empleado. Y dependiendo de cada caso, se le va a pagar una bonificación. Pero ¿qué sucede si no está dentro de estos posibles casos? Entonces vamos a darle un mensaje con un alert donde le indicamos que el empleado no tiene el beneficio, ya que no está asociado a un rol. Y simplemente el sueldo que le vamos a asignar es el de la base, porque no va a tener ningún incremento. Y al final lo que hacemos es imprimir ese valor. Miremos cómo se ejecutaría ese programa. Nos muestra los roles. Yo puedo decirle el número 2 y me va a decir que el sueldo es tanto. Si vuelvo y actualizo y le doy el número 5, que no es un rol específico, me va a decir el empleado no tiene ningún rol asociado. Damos enter y le vamos a decir que vamos a pagarle los 20.000. ¿Cuándo usamos un switch o cuándo usamos un if? El switch lo podemos utilizar cuando necesitemos evaluar una variable y esa variable tome unos valores fijos, ¿sí? Como en este caso el rol toma estos valores y no se va a salir de esos valores. Normalmente el if se utiliza cuando deseo evaluar más de una expresión. Es decir, no solamente voy a evaluar un rol, sino que también va a depender de otra característica. Por ejemplo, que si es almacenista y tiene estudios universitarios, entonces ahí tenemos una doble expresión. Tenemos que cumplir que sea almacenista y aparte de eso que también sea universitario. Entonces fíjense que tenemos 2 expresiones a evaluar. En ese momento es cuando necesitamos usar un if. El switch se utiliza normalmente cuando no voy a evaluar más de una expresión en esa condición o en el programa. En este caso solamente es el rol. Muy bien, con esto finalizamos el video de las estructuras de control en JavaScript, en este caso el if y el switch. Nos vemos en los siguientes videos en los cuales veremos las estructuras repetitivas.